hay en la narrativa periodística del México contemporáneo una historia que se equipare a la lucha emprendida contra las bandas criminales entre 2006 y 2012. Políticamente, una historia muy controvertida, socialmente terrible, periodísticamente apasionante. Lo digo sin ironía y sin culpas profesionales. Presidente, te pregunto, Felipe, como presidente es el presidente Calderón, como académico es Felipe Calderón, te pregunto en usted, te pregunto en tú, ¿quién recupera la analogía de Peter Loksha sobre las fases predatoria, parasitaria y simbiótica de los grupos criminales? ¿Lo hace el político o lo hace el científico? No me dudas de que la leeré en el futuro. Cito al expresidente Calderón, al científico social Calderón, comillas. Antes de mi gobierno se debilitaban las instituciones de seguridad y justicia y el crimen se fortalecía. Ahora las instituciones se fortalecen y el crimen se debilita. Se cierra comillas. Es una frase, podría decirse que complaciente, pero como periodista, como interesado en el tema, la comparto, presidente, la comparto. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que les voy a presentar una entrevista rebuscadísima porque no la vas a encontrar, donde recordemos por qué Ciro Gómez Leiva está muy enojado con el gobierno del expresidente López Obrador, obviamente ahora con el de la doctora Claudia Sheinbaum, porque veamos cómo se rendía, cómo cromaba, cómo alababa a Felipisto Calderón de una manera que inclusive da pena ajena e inclusive me atrevería a decir el asco va a ser monumental. Amigos, amigas, hay que presentarlos como lo que son estos pseudo periodistas que luego se dicen que no tienen ninguna filiación partidaria y cuando si te pones a rebuscar muy rebuscado, que lo voy a recalcar muchas veces, veremos cómo son la basura que se vendían por unos pesos. Lamentable el papel de Ciro Gómez Leiva, alabándolo como pocas veces lo hemos visto y que simplemente, amigos, amigas, si no lo hayas visto, presta muchísima atención para que veas por qué el odio de esos comunicadores imparciales, pseudointelectuales de derecha que solamente sabían adorar al propio dinero. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. Lo pensé desde 2007 y lo sigo pensando hoy, por sus tremendas estampas, por lo que movió y removió, por su dimensión. No hay en la narrativa periodística del México contemporáneo una historia que se equipare a la lucha emprendida contra las bandas criminales entre 2006 y 2012. Políticamente, una historia muy controvertida, socialmente terrible, periodísticamente apasionante. Lo digo sin ironía y sin culpas profesionales. El seguimiento de la información diaria de ese tema obligaba a tratar de comprender la estrategia del gobierno, a buscar una forma de evaluar los resultados, aceptar que los durísimos episodios, durísimos, que nos tocó narrar y describir, eran parte de una batalla que inexorablemente tenía que darse. Situación que forzaba a preguntarle 5, 6, 7, 8 veces, ¿cuántos muertos, presidente? ¿Cuántos muertos en esa lucha? Y ahora, aquí tenemos la reflexión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presentada en el género de memorias de los hombres de Estado que han dejado de ser. La lectura del capítulo sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, el primer capítulo de los retos que enfrentamos, me llevó también a releer aquel libro fundamental de Max Weber, El político y el científico, y a recuperar conceptos como el de intelectualización, que significa creer que todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Weber nos enseñó hace más de un siglo que el sentido de la ciencia es comprobar la conjetura precisa, obtener los métodos para pensar. Por eso la vocación del científico no es, ni puede, ni debe ser la del político, especialmente cuando debe ocuparse de la política desde un punto de vista científico. Los políticos, en cambio, aspiran a otra cosa, aspiran al poder para conseguir un fin objetivo, el poder de una asociación política, el poder de un Estado. Ese Estado definido sociológicamente como la asociación que posee el monopolio legítimo de la violencia física, ni más ni menos. ¿Quién escribió los retos que enfrentamos? Pregunto. El autor es Felipe Calderón, el expresidente, que detalla cómo en cada vez más regiones el Estado mexicano perdía el monopolio de la violencia legítima de los grupos criminales. Él es quien escribe este libro. O lo escribe Felipe Calderón, el académico, el científico social que desde un cubículo traza y desarrolla hipótesis sobre cómo un presidente mexicano tenía que enfrentar y enfrentó decidida, exitosamente, de acuerdo con el libro, a los criminales. Con esa duda metódica, con esa duda metodológica, recorrí las 55 páginas que el autor dedica a la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Quién es la voz autoral? Es la del comandante en jefe que movió a decenas de miles de efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. ¿O es la del huésped de la Escuela Kennedy que con tiempo y espacio para la reflexión y la ciencia política reconstruye analíticamente, con evidente conocimiento de causa, un tramo dramático
de la historia de México. Le pregunto, presidente, te pregunto, Felipe, como presidente, el presidente Calderón, como académico es Felipe Calderón, te pregunto en usted, te pregunto en tú, ¿quién recupera la analogía de Peter Loksha sobre las fases predatoria, parasitaria y simbiótica de los grupos criminales? ¿Lo hace el político o lo hace el científico? No me detengo en las causas de la violencia detalladas en el capítulo, o debo decir esta noche, no me detengo en la etiología del conflicto. No me detengo en los orígenes, quizá debo decir esta noche, en la génesis del conflicto. No me detengo en los casos particulares en que, como periodista, tuve ocasión de preguntar, de cuestionar en su momento al presidente Calderón. No me detengo en Michoacán, en los policías federales torturados y despedazados en Mahuacana. No me detengo en el Michoacanazo, o en la leyenda del Chayo, no en Villas de San Marca, en los migrantes de San Fernando, en el incendio del Casino Royal. De todo esto hablamos y preguntamos con absoluta libertad en su momento, y lo repito esta noche, 20 meses después, de todo eso preguntamos y hablamos con absoluta libertad en su momento. Ante todos esos episodios, escuché un presidente que decía lo que el autor de este libro subraya y repite: no había opción. El Estado mexicano estaba en grave riesgo. El ciudadano se había dado cuenta de que nadie lo protegía del crimen. Por eso había que actuar con toda la fuerza del Estado. El análisis del científico es impecable en este libro porque conoce como nadie el cómo y el por qué se tomaron las decisiones esenciales en el combate a los criminales. Me quedo en cambio con la duda de qué tan acertado fue el presidente de México en el diseño y aplicación de esta política pública, de esta Estrategia Nacional de Seguridad. La polémica con Felipe Calderón no duró solo 6 años, continúa en estas páginas. Y no es una polémica conmigo, con un periodista, no es una polémica con sus críticos feroces, ciegos de resentimiento, muchos de ellos. La gran polémica, pienso, es con la actual Estrategia Nacional de Seguridad, la del gobierno del presidente Peña Nieto, que por lo visto mucho aprendió de la experiencia 2006-2012. Digo esto del aprendizaje en una doble vertiente. Una, aprendieron la estrategia y en lo fundamental la extienden, la replican, la continúan. Y 2, aprendieron de los excesos, especialmente narrativos, y lo cuidan, se esmeran para no reproducirlos. Me quedo con la frase postrera del capítulo 1 de este libro. La leí en pasado, la leí en presente y tengo pocas dudas de que la leeré en el futuro. Cito al expresidente Calderón, al científico social Calderón, 2 puntos, comillas. Antes de mi gobierno se debilitaban las instituciones de seguridad y justicia y el crimen se fortalecía. Ahora las instituciones se fortalecen y el crimen se debilita, se cierra comillas. Es una frase, podría decirse que complaciente, pero como periodista, como interesado en el tema, la comparto, presidente, la comparto, Felipe. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, aunque les duela, aunque les arda, la realidad de Ciro Gómez Leiva, de estos pseudo periodistas que se venían como imparciales, era el dinero, lo monetario, lo metálico, y por eso ves su odio desmedido, porque no le puedo decir otra palabra, que tiene contra el expresidente López Obrador y ahora contra la doctora Claudia Sheinbaum, donde simplemente estos pseudo comunicadores pues se vendían por unas monedas. Es lamentable que a pesar como este personaje, también como está en su propio papel López Dóriga, Loretito de Mola y compañía, se enriquecieron durante muchos gobiernos neoliberales, y resulta que ahorita que sí está trabajando un gobierno por el pueblo mexicano y no les da un solo centavo, andan totalmente desquiciados. Puedes revisarlo, cualquier entrevista que veas, como el mismo Ciro Gómez Leiva una y otra vez atacaba al expresidente López Obrador, sobre todo con mentiras, y además a la ahorita la doctora Claudia Sheinbaum, donde simplemente ningún chile les embona. Pero bueno, amigos, amigas, hay que exhibirlo. Mucha gente cree que son periodistas imparciales, a veces en sus valiosos comentarios nos mencionan que por qué les presentamos, y hay gente que piensa que su información es fidedigna. Aquí te demuestro la cromadera monumental que le hizo Ciro Gómez Leiva al mismo Felipisto Calderón, donde celebraba el relajito que se aventó, y que hay que decirlo, el crimen organizado, el fortalecimiento de eso fue durante su gestión de gobierno, y que no dudo que él igual estaba inmiscuido, pero bueno, ya sabemos que con su visa dorada no lo pueden tocar ni con el petro de una rosa, pero bueno, cuando Genaro García Luna cante totalmente, que lo va a hacer, no hay nadie que aguante, simplemente van a meter al bote igual a Felipisto Calderón. Pero bueno, amigos y amigas, ya ustedes lo tienen, para que vean, amigos y amigas, por qué Ciro Gómez Leiva anda muy desquiciado con la cuarta transformación, porque obviamente los gobiernos priistas y panistas le dan unas cosas, y obviamente no va a recibir un solo centavo de este tipo de gobierno. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayamedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su buenísimo espacio, y nos vemos en la próxima.